Una niña visitaba a su abuela todos los días. Un día la abuela le dio una carta que cambió su vida. Era una tarde fresca de principios de otoño. El sol ya comenzaba a inclinarse en el horizonte, bañando las viejas calles del barrio con un tono dorado, cálido y envolvente. Lucía, con su mochila colgando del hombro y las mejillas ligeramente sonrosadas por el viento suave, caminaba rápidamente por las aceras empedradas que la conducían a un lugar que conocía como la palma de su mano, la casa de su abuela Elena. Cada tarde, al salir de la escuela, sus pasos eran dirigidos automáticamente hacia esa casa. Para ella, no había otro destino posible. El sonido de sus zapatillas desgastadas resonaba sobre las piedras, y los árboles a lo largo del camino comenzaban a despojarse de sus hojas, formando pequeños montones amarillos y marrones que crujían bajo sus pies. El aroma a pan recién horneado flotaba en el aire, emanando desde la panadería al final de la calle. Lucía sonrió, sintiendo una extraña alegría en su pecho. Ese tipo de felicidad tranquila que solo un niño puede experimentar en la simple anticipación de una tarde perfecta. La casa de su abuela, una pequeña construcción de 2 plantas con una fachada de ladrillo envejecido, siempre la recibía con los brazos abiertos. Las ventanas de madera, algunas de las cuales ya mostraban señales del paso del tiempo, estaban entreabiertas, dejando que las cortinas blancas de encaje se movieran suavemente con la brisa. El jardín delantero, con sus rosales y geranios, aún florecía tímidamente, como resistiéndose al frío del otoño. Pero lo que más amaba Lucía era el porche de madera, donde siempre la esperaba su abuela cuando la veía llegar. Ese día no fue diferente. Apenas cruzó la esquina, Lucía pudo ver a su abuela, sentada en su vieja mecedora de mimbre, con un libro entre las manos. Elena la saludó con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, haciendo que las arrugas en sus ojos se vieran aún más pronunciadas, como si en cada una de ellas estuviera grabada una historia diferente. «¡Abuela!», gritó Lucía, agitando su mano mientras corría los últimos metros hacia el porche. Elena se levantó lentamente, con esa elegancia tranquila que siempre la había caracterizado, y abrió los brazos para recibir a su nieta en un cálido abrazo. «Mi niña», murmuró Elena con ternura, acariciando el cabello de Lucía. «Estás cada vez más grande. Pareces una jovencita». Lucía, aunque solo tenía 10 años, siempre se sentía mayor en la presencia de su abuela. Quizás era por la manera en que Elena la trataba, nunca como a una niña pequeña, sino como a una compañera de conversación. Siempre le hablaba con calma, con paciencia, y le compartía sus pensamientos y recuerdos, como si supiera que Lucía podía entenderlos a pesar de su corta edad. «Vamos adentro, que hace frío», dijo Elena, tomando la mano de Lucía mientras la guiaba hacia la puerta. La casa, como siempre, tenía ese aroma familiar y acogedor, una mezcla de té recién hecho, pasteles de manzana en el horno y ese toque suave de madera vieja que había sido testigo de décadas de historias. Cada rincón de la casa tenía algo que contar. Las paredes estaban llenas de fotografías enmarcadas, imágenes en blanco y negro de la juventud de Elena, de Lucía siendo bebé, de Sofía, la madre de Lucía cuando era niña. Había algo casi sagrado en esas imágenes, como si el tiempo se hubiera detenido en ellas, preservando momentos que ya no volverían. Lucía colgó su mochila en el perchero de la entrada y se dirigió al salón, donde el gran sillón de terciopelo verde la esperaba junto a la ventana. Era su lugar favorito en toda la casa. Desde allí podía ver el jardín trasero, y si se quedaba quieta, a veces lograba escuchar el suave crujido de las ramas de los árboles moviéndose con el viento. Su abuela, como de costumbre, le sirvió una taza de té, colocándola sobre una mesita baja junto a un pequeño plato de pasteles aún humeantes. «¿Qué historia me vas a contar hoy, abuela?», preguntó Lucía, acurrucándose en el sillón y abrazando la taza de té con sus manos, sintiendo el calor que emanaba de ella. Elena se sentó frente a ella, en una silla baja junto al piano, donde sus dedos solían deslizarse sobre las teclas en las noches en que el silencio llenaba la casa. La abuela no respondía de inmediato. Estaba pensativa, con los ojos fijos en la taza de té que sostenía delicadamente entre las manos. El sonido del reloj de pared llenaba el silencio, marcando el paso de los segundos. Finalmente, Elena habló. «Hoy voy a contarte una historia de hace mucho tiempo.
Una historia sobre decisiones y sobre el amor, dijo, su voz suave pero cargada de un peso que Lucía aún no podía entender. La niña escuchaba atentamente, como siempre lo hacía, pero algo en el tono de su abuela era diferente. Había una melancolía en su voz, una tristeza que normalmente no estaba allí. Elena comenzó a hablar de su juventud, de los días en que conoció a un hombre llamado Gabriel. A medida que hablaba, su voz se volvía más baja y sus ojos, normalmente brillantes, se apagaban un poco, como si el recuerdo la consumiera. «Gabriel», susurró Elena mirando por la ventana, como si esperara ver su rostro reflejado en el cielo. «Era un hombre que marcó mi vida de una forma que no podrías imaginar, Lucía». Lucía, con la curiosidad típica de su edad, no pudo evitar preguntar: «¿Quién era Gabriel, abuela? Siempre lo mencionas, pero nunca dices mucho de él». Elena cerró los ojos por un segundo, como si luchara con una emoción que había guardado durante muchos años. Al abrirlos de nuevo, la sonrisa habitual en su rostro regresó, pero era más tenue. «Es una historia larga, querida, y no todas las historias tienen finales felices. Quizás algún día te la cuente completa, pero hoy te contaré sobre el viaje en tren que hice con tu abuelo al sur. Eso fue antes de que las cosas cambiaran». Lucía sabía que no podía presionar más. Había aprendido, a lo largo de sus visitas, que su abuela solo contaba lo que estaba lista para compartir. Así que, aunque la figura de Gabriel la intrigaba, se acurrucó más en el sillón y se dispuso a escuchar una historia diferente. Elena comenzó a relatar su viaje en tren con el abuelo de Lucía, un hombre que había fallecido cuando ella era muy pequeña. Hablar del abuelo siempre llenaba a Elena de una energía nueva, una mezcla de nostalgia y alegría. Sus ojos brillaban mientras recordaba los paisajes que vieron desde la ventana del tren, el sonido del motor, y cómo se habían perdido en pequeños pueblos llenos de encanto y simplicidad. Sin embargo, a lo largo de la historia, Lucía no pudo evitar sentir que algo se quedaba sin contar. Sabía, en su corazón de niña, que había algo más profundo que su abuela guardaba en su interior. Algo que tenía que ver con ese nombre, Gabriel, y con las miradas silenciosas que Elena lanzaba a las viejas fotos colgadas en la pared. Cuando terminó la historia, ya había anochecido, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. Lucía bostezó, y su abuela, notando su cansancio, la acompañó hasta la puerta. «Vete a casa, cariño. Mañana vendrás otra vez, y entonces te contaré otra historia». Lucía abrazó a su abuela antes de salir corriendo por la puerta, sintiendo el frío del aire nocturno contra su piel. Mientras caminaba de regreso a casa, la mente de Lucía seguía rondando en torno a la figura de Gabriel, ese hombre que su abuela mencionaba con tanta tristeza. Esa noche, cuando se metió en la cama, Lucía seguía pensando en él. ¿Quién era realmente? ¿Por qué causaba tanto dolor en su abuela? Y lo más importante, ¿qué significaba su historia para la vida de su familia? Sin embargo, a pesar de todas las preguntas, Lucía se quedó dormida con la misma promesa que se hacía cada noche. Algún día descubriría todo lo que su abuela guardaba en su corazón. El día comenzó como cualquier otro. El cielo se presentaba despejado, con apenas algunas nubes suaves que decoraban el azul intenso. El otoño avanzaba y el viento frío empezaba a colarse entre los árboles, dejando caer las últimas hojas secas. Lucía corría como de costumbre por las calles que la llevaban a la casa de su abuela. Sin embargo, cuando llegó a la puerta de la casa, sintió que algo era diferente. La casa, normalmente bañada en luz y vida, parecía más tranquila de lo usual, más silenciosa. Las cortinas de la ventana apenas se movían, y la puerta del porche, que siempre estaba abierta de par en par, estaba entrecerrada. Lucía frunció el ceño por un momento, pero no pensó mucho más en ello. Tal vez la abuela estaba descansando. Abrió la puerta suavemente y entró, sintiendo cómo la calidez habitual la envolvía, pero el aire parecía cargado de algo que no lograba identificar. «Abuela, ya llegué», dijo Lucía con su típica alegría, esperando que la voz de su abuela la recibiera desde la cocina o el salón. Pero no hubo respuesta. Lucía dejó su mochila en el suelo y caminó con pasos cuidadosos hacia el salón, donde normalmente encontraba a su abuela tejiendo o preparando algo en la pequeña mesa junto a la ventana.
Para su sorpresa, Elena estaba sentada en su sillón favorito, pero esta vez no tejía ni leía. Tenía las manos descansando sobre su regazo y la mirada perdida en la ventana, como si estuviera observando algo que solo ella podía ver. Parecía más pequeña, más frágil. ¿Abuela?, preguntó Lucía acercándose lentamente. Elena giró su cabeza con lentitud y, al ver a su nieta, una débil sonrisa apareció en su rostro. Sin embargo, algo en sus ojos había cambiado. Lucía no podía saberlo, pero ese día su abuela había tomado una decisión que llevaba años postergando. «Ven aquí, querida», dijo Elena en un susurro, señalando la silla frente a ella. «Quiero hablar contigo». Lucía sintió una punzada de preocupación en su pecho. Nunca había visto a su abuela así, tan seria, tan callada. Se sentó lentamente en la silla que su abuela le ofreció, mientras observaba cómo Elena, con movimientos deliberadamente lentos, sacaba una pequeña caja de madera que había estado oculta bajo el sillón. La caja, de un tono oscuro y desgastado por el tiempo, parecía haber sido importante en otro tiempo. Con manos temblorosas, Elena la abrió, revelando dentro un sobre sellado. El sobre tenía un único nombre escrito con una letra cursiva elegante: Lucía. «Quiero que tomes esta carta», dijo Elena extendiéndosela. «Es algo que he guardado durante mucho tiempo y es para ti». Lucía miró la carta, sin entender del todo por qué su abuela le estaba entregando algo tan solemne. Tomó el sobre entre sus manos, sintiendo el suave peso del papel, y miró a su abuela a los ojos, buscando respuestas. «¿Qué es esto, abuela?», preguntó, con una mezcla de curiosidad e inquietud. Elena suspiró profundamente y miró a su nieta con ternura, pero también con una tristeza que Lucía no había visto antes. Sabía que las palabras que diría a continuación eran importantes, y su tono reflejaba la gravedad del momento. «Es una carta que debes guardar con mucho cuidado, Lucía. No quiero que la abras ahora, ni mañana, ni siquiera el próximo mes. Quiero que la guardes y la leas cuando cumplas 18 años. Solo entonces estarás lista para entender lo que contiene». Lucía sintió cómo el peso de las palabras de su abuela caía sobre sus hombros. Era una niña inteligente, sabía que lo que estaba sucediendo era serio, pero no comprendía del todo por qué. Sus dedos acariciaban el borde del sobre mientras miraba fijamente a su abuela, como buscando alguna pista de lo que esa carta podía significar. «¿Por qué no puedo leerla ahora?», preguntó Lucía, con la voz suave, como si temiera romper el frágil ambiente que se había formado entre ambas. «Porque dentro de esa carta hay verdades que ahora no entenderías, pero que un día cambiarán muchas cosas». Elena hizo una pausa, tomando una respiración profunda antes de continuar. «Esta carta contiene secretos, querida, secretos que he guardado toda mi vida, y creo que es justo que seas tú quien los descubra cuando llegue el momento adecuado». Lucía se removió en su silla, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. La idea de que su abuela tuviera secretos le resultaba desconcertante. Para ella, Elena siempre había sido un libro abierto, alguien que le contaba historias de su juventud, del amor, de la familia. ¿Qué podía estar guardando? «Pero, abuela», Lucía comenzó intentando protestar suavemente. «¿No podrías decirme ahora lo que hay en la carta?». Elena negó con la cabeza, y la seriedad en su mirada hizo que Lucía se detuviera. «No, mi niña, hay cosas que es mejor descubrir cuando uno está listo. Prométeme que la guardarás y la leerás solo cuando cumplas 18 años». Lucía, aunque no comprendía del todo el porqué de aquella promesa, asintió lentamente. Sabía que su abuela no pedía nada a la ligera, y si le pedía que esperara, debía tener una razón importante para ello. «Lo prometo», dijo Lucía finalmente, guardando el sobre con delicadeza en su bolsillo. Elena le dedicó una sonrisa débil, pero parecía más tranquila, como si el acto de entregar la carta hubiera aliviado una carga que llevaba años soportando. Sin embargo, Lucía notó que su abuela se veía más cansada de lo habitual. Sus manos, que antes siempre estaban ocupadas, ahora descansaban en su regazo, y su respiración era lenta, como si cada inhalación fuera más difícil que la anterior. «Ahora ve, cariño», dijo Elena, acariciando suavemente el brazo de su nieta. «Ya es tarde, y tu madre se preocupará». Lucía asintió,
aunque no quería irse. Sentía un nudo en el estómago, una sensación de que algo importante estaba ocurriendo y que, de alguna manera, ya nada sería igual. Se inclinó para abrazar a su abuela, sintiendo su calor y el aroma a lavanda que siempre la acompañaba. «Te quiero, abuela», susurró Lucía mientras la abrazaba. «Y yo a ti, mi niña, nunca lo olvides». Con esas palabras resonando en sus oídos, Lucía salió de la casa, pero antes de cruzar la puerta, echó una última mirada hacia su abuela, que aún la observaba desde el sillón. Parecía más pequeña, más frágil, y Lucía sintió un deseo profundo de quedarse, de no dejarla sola. Pero se obligó a marcharse, convencida de que al día siguiente todo estaría bien. Lo que no sabía era que ese día marcaría el final de su rutina diaria. La salud de su abuela, que había comenzado a deteriorarse silenciosamente, empeoraría rápidamente después de esa tarde. Esa misma noche, mientras Lucía se acurrucaba en su cama, con la carta cuidadosamente guardada en su mochila, comenzó a notar algo. El hogar se sentía más silencioso de lo usual, como si el ambiente estuviera cargado de una tensión que no podía entender. Su madre, Sofía, estaba en la sala, mirando por la ventana con expresión ausente, mientras Hugo leía en silencio, ajeno a la tormenta emocional que su esposa parecía estar atravesando. Lucía no sabía que en los días venideros su vida cambiaría para siempre. Los días que siguieron al último encuentro entre Lucía y su abuela fueron un borrón de emociones difusas y de un silencio cada vez más pesado. Elena, que hasta entonces había sido el pilar de la familia para Lucía, comenzó a decaer rápidamente. Los días soleados y acogedores en la casa de la abuela se esfumaron y fueron reemplazados por visitas a un hospital lleno de olores antisépticos y el sonido constante de máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Lucía, aunque joven, percibía que algo grave estaba ocurriendo, pero no sabía cómo procesar el dolor que lentamente comenzaba a asentarse en su corazón. Cada vez que la visitaba en el hospital, Elena parecía más cansada, su piel más pálida, su voz más débil. Las historias que solían llenarla de energía y alegría ahora eran contadas en murmullos, como si el peso de los años y los secretos guardados estuvieran aplastando su espíritu. Una tarde, después de una visita especialmente silenciosa, Hugo llevó a Lucía a casa. El trayecto fue incómodo, con Lucía mirando por la ventana del coche y Hugo, su padre, concentrado en la carretera, sin saber qué decir para aliviar la tristeza que veía en su hija. Sabía que las palabras no serían suficientes esta vez. Al poco tiempo, llegó el día que todos temían. Elena falleció una madrugada, mientras dormía, dejando tras de sí un vacío que se sintió de inmediato en la vida de Lucía. La noticia la golpeó como una ola de frío, paralizándola. A pesar de que había visto a su abuela debilitada, siempre guardaba la esperanza de que mejoraría, de que las cosas volverían a ser como antes. Pero ahora, esa posibilidad había desaparecido para siempre. El día del funeral amaneció gris y lluvioso, como si incluso el cielo compartiera el duelo de la familia. La casa de Elena, que siempre había sido un lugar lleno de luz y calidez, ahora estaba llena de gente, pero se sentía más vacía que nunca. Familiares, amigos y vecinos se reunieron para despedir a la mujer que, durante tantos años, había sido un ejemplo de fortaleza y cariño. Los murmullos de las conversaciones entre los asistentes se mezclaban con el sonido de la lluvia que golpeaba suavemente las ventanas. Lucía se sentía perdida en medio de la multitud. Vestida con su abrigo negro, se mantenía cerca de su padre, que la miraba de vez en cuando con una preocupación silenciosa. Sofía, por otro lado, parecía distante, como si estuviera en otro lugar. Aunque era su madre la que yacía en el ataúd, la frialdad entre Sofía y Elena había dejado una grieta tan profunda que, en lugar de lágrimas, lo que se veía en el rostro de Sofía era una mezcla de resentimiento y vacío. A lo largo de la ceremonia, Sofía permaneció de pie, al margen, con los brazos cruzados. Lucía la miraba, tratando de entender por qué su madre no lloraba, por qué no compartía el dolor que todos los demás sentían. Había algo en ella que Lucía no podía desentrañar, una barrera invisible que parecía aislar a Sofía del resto del mundo. Mientras los invitados compartían anécdotas sobre Elena, Lucía escuchaba en silencio, sin intervenir.
Las historias que los demás contaban sobre su abuela, sobre su fortaleza, su bondad y su capacidad para cuidar de todos, la hicieron sonreír con nostalgia. Sin embargo, Lucía sentía que las historias que los demás conocían eran solo una parte de su abuela. Elena había sido mucho más que la figura fuerte y maternal que todos describían. Había sido una mujer con secretos, con dolores ocultos y con un amor no correspondido que marcó su vida de manera irrevocable. Uno de los momentos más difíciles para Lucía fue cuando los asistentes comenzaron a acercarse al ataúd para despedirse de Elena. Lucía se quedó paralizada durante varios minutos, viendo cómo los demás se inclinaban y murmuraban palabras de despedida, mientras sentía un nudo en la garganta que le impedía moverse. Finalmente, cuando ya casi todos se habían retirado, Hugo la acompañó hacia el frente. Con el corazón latiendo con fuerza, Lucía se acercó al ataúd, viendo el rostro tranquilo de su abuela por última vez. «Adiós, abuela», susurró, mientras dejaba caer una pequeña flor blanca sobre el ataúd. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a deslizarse por su rostro, mientras sentía cómo el peso de la pérdida finalmente la alcanzaba. Mientras tanto, Sofía se mantuvo alejada del ataúd, sin querer acercarse. La tensión entre madre e hija no había desaparecido, ni siquiera en la muerte. Lucía lo notaba, aunque no lo comprendiera del todo. Había algo profundamente roto en su madre, algo que no podía expresarse en palabras, pero que Lucía percibía en cada gesto de frialdad, en cada mirada evasiva. Después del funeral, los invitados se trasladaron a la casa de Elena para compartir una comida, como era costumbre. La casa, aunque llena de personas, se sentía vacía para Lucía. Caminaba por los pasillos observando los cuadros, los muebles y todos los pequeños detalles que su abuela había elegido con tanto cuidado. Todo estaba allí, intacto, pero algo esencial faltaba: la presencia de Elena. En su lugar, solo quedaba un eco del pasado. Sofía se mantuvo distante de las conversaciones, mientras algunos familiares intentaban acercarse a ella para ofrecerle sus condolencias. Cada vez que alguien le hablaba, Sofía se limitaba a sentir, con la mirada fija en algún punto lejano. No lloraba, no compartía anécdotas ni recuerdos. Para ella parecía que la muerte de su madre solo confirmaba lo que había sentido durante tantos años. Una desconexión profunda, una herida que nunca sanó. Lucía, que observaba todo desde la distancia, no podía evitar preguntarse por qué su madre no mostraba el mismo dolor que los demás. En su mente, el recuerdo de la carta que su abuela le había entregado pesaba más que nunca. Guardada en su mochila, la carta parecía vibrar con una presencia propia, como si supiera que su momento de ser leída estaba aún lejos, pero que su contenido ya empezaba a ejercer su influencia. Esa noche, cuando volvieron a casa, el ambiente entre Sofía y Hugo era tenso, cargado de silencios incómodos. Lucía se sentó en su cama, con la carta escondida en el cajón de su mesita de noche. No podía dejar de pensar en todo lo que había ocurrido. A pesar de la tristeza y la pérdida, había algo que la mantenía en vilo: la carta de su abuela y los secretos que guardaba. ¿Qué verdades podrían estar ocultas allí? ¿Qué secretos había guardado su abuela, que ni siquiera la muerte había podido revelar completamente? Lucía sentía que estaba en el borde de algo importante, pero también sabía que aún no era el momento de descubrirlo. Mientras tanto, el ambiente en su hogar, ya frágil, se volvía más oscuro. Sofía, atrapada en sus propios pensamientos y remordimientos no expresados, se distanciaba cada vez más de Hugo y de su propia hija. La muerte de Elena, en lugar de unir a la familia, parecía estar separándolos aún más. Lucía, en su tristeza, abrazó la carta que su abuela le había dado y se prometió a sí misma que, cuando cumpliera 18 años, entendería todo lo que ahora le resultaba tan confuso. Solo entonces descubriría la verdad detrás de la vida de Elena, de Gabriel y quizás de la propia distancia emocional de su madre. El funeral había marcado el final de una era en su vida, pero también el comienzo de algo mucho más grande. Las respuestas estaban aún por llegar, y con ellas, una verdad que cambiaría todo lo que Lucía creía saber sobre su familia. El tiempo pasó lentamente después del funeral. Los días se fueron transformando en semanas,
y las semanas en meses, mientras la vida seguía avanzando, aunque el vacío que había dejado Elena parecía no desvanecerse. La casa de su abuela permanecía cerrada, cubierta de polvo y recuerdos, como una reliquia de un pasado que ya no volvería. Lucía dejó de pasar por la vieja calle donde se encontraba la casa, sintiendo una punzada de dolor cada vez que la veía sin vida. En casa, la tensión entre sus padres se había vuelto casi palpable. Sofía, más distante que nunca, apenas hablaba con Lucía y Hugo. La muerte de su madre había abierto una herida profunda en su corazón, pero en lugar de sanar con el tiempo, parecía haberse infectado con los años de resentimiento no resuelto. Sofía se encerraba en su propia burbuja, evitando cualquier conversación sobre Elena o su pasado, sumergida en un dolor que ni siquiera Lucía podía comprender. Hugo, por su parte, intentaba mantener una apariencia de normalidad. Seguía siendo el padre cariñoso y atento que siempre había sido, pero incluso Lucía podía notar que algo en él había cambiado. Ya no era el hombre que resolvía los pequeños conflictos familiares con una sonrisa y una palabra amable. Ahora se mostraba distante, como si no supiera cómo lidiar con la creciente separación emocional de su esposa. Lucía, a sus 14 años, se encontraba atrapada en medio de ese torbellino de emociones. Sentía que la distancia entre sus padres crecía cada día más y que la frialdad de su madre la afectaba de maneras que no lograba entender completamente. Sofía apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era para hablar de cosas prácticas o superficiales, sin mencionar jamás a Elena o cualquier cosa que pudiera tocar el pasado. Las visitas diarias a la casa de su abuela se habían convertido en un recuerdo lejano, un eco de un tiempo más sencillo, lleno de historias y tardes de té. Ahora, Lucía vivía en un hogar lleno de silencios incómodos, donde los problemas reales nunca se discutían, donde las emociones quedaban enterradas bajo una superficie de aparente normalidad. Pasaron los años, y con ellos, Lucía creció, convirtiéndose en una joven madura para su edad. Había aprendido a vivir con la ausencia de su abuela, pero no había dejado de pensar en la carta que aún guardaba celosamente en el cajón de su mesita de noche. Esa carta era un recordatorio constante de los secretos que su abuela había llevado consigo a la tumba, secretos que, de alguna manera, ahora pesaban sobre los hombros de Lucía. Había noches en las que Lucía se despertaba sobresaltada, con la tentación de abrir la carta antes de tiempo. ¿Qué era lo que su abuela había querido decirle? ¿Por qué debía esperar hasta cumplir 18 años para descubrirlo? Cada vez que esas preguntas surgían en su mente, Lucía luchaba con el deseo de romper el sobre y leer las palabras que su abuela le había dejado. Pero siempre recordaba su promesa, no abrirla hasta que estuviera lista. Mientras tanto, la relación entre Sofía y Hugo se deterioraba lentamente, aunque ambos parecían evitar el tema. Las conversaciones importantes nunca se tenían, y los momentos de intimidad entre ellos se volvieron inexistentes. Sofía continuaba sumergida en su propio mundo, evadiendo todo aquello que la conectara con su madre, mientras Hugo hacía lo que podía para mantener a flote una familia que parecía desmoronarse lentamente. Lucía observaba todo en silencio, sintiendo que la distancia emocional en su hogar crecía cada día más. Había aprendido a guardar sus propios sentimientos, a lidiar con la falta de respuestas y a buscar consuelo en los recuerdos de los días felices que pasó con su abuela. Sin embargo, también sabía que algo en su familia estaba profundamente roto, y que la carta de su abuela tal vez contenía las respuestas que podían empezar a repararlo. Un día, mientras se preparaba para la escuela, Lucía se detuvo frente a la ventana de su habitación, mirando el cielo gris que cubría la ciudad. Se acercaba su cumpleaños número 18, y con él la fecha en la que podría abrir la carta que había guardado durante tanto tiempo. En su mente, ese día era como un hito, una especie de punto de inflexión en su vida. Sabía que cuando leyera las palabras de su abuela, todo cambiaría. Pero también sabía que no sería fácil. Los secretos que esa carta guardaba probablemente traerían respuestas, pero también más preguntas, y sobre todo, temía lo que esa verdad podría significar para su madre. Sofía, que ya vivía con un peso invisible sobre sus hombros, podría no estar preparada para enfrentar lo que Elena había ocultado durante tantos años. Unos días antes de su cumpleaños, Lucía decidió hablar con su padre.
Sentía que necesitaba compartir con alguien lo que estaba a punto de descubrir, y Hugo, con su calma habitual, era el único que podía ofrecerle una sensación de estabilidad en medio de tanta incertidumbre. «Papá», dijo Lucía una tarde mientras ambos estaban en la sala, «necesito hablar contigo». Hugo la miró con preocupación, dejando a un lado el libro que estaba leyendo. «¿Qué ocurre, Lucía?» Lucía respiró hondo, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. «Es sobre la abuela y la carta que me dio antes de morir». El rostro de Hugo se tensó. Aunque no hablaban mucho de Elena, sabía que esa carta existía, pero nunca había preguntado sobre ella, respetando el deseo de su hija de guardarla en secreto hasta que estuviera lista para abrirla. «Cumpliré 18 años en unos días», continuó Lucía, «y podré leer lo que hay en esa carta. Pero tengo miedo de lo que pueda significar. Siento que hay algo grande, algo que podría cambiar todo». Hugo asintió lentamente, sin decir nada al principio. Sabía que en esa carta, Elena probablemente había dejado respuestas a preguntas que todos ellos habían evitado durante años. Sabía también que esos secretos, una vez revelados, no solo afectarían a Lucía, sino también a Sofía y a toda la familia. «Lo que sea que diga esa carta», dijo finalmente Hugo con voz suave, «estaremos aquí para enfrentarlo juntos, Lucía. No estás sola». Lucía sonrió, aunque el nudo en su estómago seguía ahí. «Gracias, papá», respondió, sintiendo una leve paz al saber que su padre la apoyaba. Los días previos a su cumpleaños pasaron lentamente. Lucía seguía con su vida cotidiana, asistiendo a clases y pasando tiempo con sus amigos, pero siempre con la sensación de que algo grande estaba por suceder. La carta, que había estado guardada durante tanto tiempo, parecía llamarla, esperando el momento en que finalmente fuera abierta. El ambiente en casa seguía siendo tenso. Sofía apenas hablaba con Hugo, y cuando lo hacía, era sobre temas triviales. La frialdad entre ellos era casi insoportable para Lucía, que intentaba sin éxito acercarse a su madre. Y entonces llegó el día en que Lucía cumpliría 18 años y finalmente abriría la carta que había guardado durante tanto tiempo. Una carta que contenía respuestas, verdades y secretos que habían permanecido ocultos en su familia por años, y que ahora estaban a punto de salir a la luz. El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte cuando Lucía despertó. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que ese día cambiaría todo. Sabía que la verdad estaba esperando. Tomó la carta del cajón y la sostuvo entre sus manos. El sobre ya estaba algo gastado por el tiempo, pero el nombre Lucía seguía allí, escrito con la letra elegante de su abuela. Era el momento. Lucía respiró hondo, consciente de que, una vez que abriera esa carta, ya no habría vuelta atrás. Lo sostuvo entre sus manos por un momento, recordando el día en que su abuela se lo había entregado. Recordó la voz suave de Elena, la manera en que le había dicho que debía esperar hasta cumplir 18 años para abrirlo. En ese entonces no había entendido por qué, pero ahora, al borde de la verdad, comprendía la importancia de ese límite. Algo dentro de ella sabía que lo que estaba a punto de descubrir no sería fácil. Finalmente, tras unos minutos de silencio, Lucía rompió el sello del sobre, sacó la carta y comenzó a leer. «Querida Lucía, si estás leyendo esto es porque ya eres mayor de edad y siento que ha llegado el momento de que conozcas la verdad sobre nuestra familia. La verdad que he guardado durante toda mi vida, por amor y por miedo. Sabía que un día llegarías a esta carta, y aunque me duele no estar contigo ahora para explicarlo todo en persona, quiero que sepas que te amé profundamente desde el momento en que naciste, y es por ese amor que he decidido contarte todo lo que oculté durante tantos años. Antes de casarme con el hombre que tú conoces como tu abuelo, estuve profundamente enamorada de otro hombre. Su nombre era Gabriel. Él fue mi primer amor, mi gran amor, y aunque nuestros caminos se separaron, jamás lo olvidé. Gabriel no solo fue el hombre que amé con todo mi corazón, sino que es también el verdadero padre de tu madre, Sofía. Sé que esto te sorprenderá, y quizás te cause dolor, pero te pido que me escuches. Gabriel y yo queríamos casarnos, pero mi padre, don Ernesto, no lo permitió. Para él,
Gabriel no era lo suficientemente bueno y estaba decidido a impedir que nos casáramos a toda costa. Fue entonces cuando mi padre intervino de manera brutal. Amenazó a Gabriel, lo obligó a irse lejos y a desaparecer de mi vida, prometiendo que nunca volvería a verme. Yo, joven e inexperta, no tuve fuerzas para luchar contra mi padre. Poco después de que Gabriel se fue, descubrí que estaba embarazada de Sofía. Mi padre, que no podía tolerar la deshonra de tener una hija soltera embarazada, me obligó a casarme con un hombre al que nunca amé. El hombre que conoces como tu abuelo aceptó a Sofía como su propia hija, y ella nunca supo la verdad sobre su verdadero padre. Durante todos estos años, he vivido con el peso de esta verdad, con el dolor de haber perdido al hombre que amaba y de haber permitido que Sofía creciera sin saber quién era realmente su padre. Pero el miedo a enfrentar la furia de mi propio padre y la vergüenza de la sociedad me hizo mantener este secreto. Sin embargo, el peso de este secreto ha sido demasiado para mí. Y ahora, sabiendo que mi tiempo en este mundo ha terminado, te confío a ti la responsabilidad de decidir qué hacer con esta verdad. No te estoy pidiendo que confrontes a tu madre o que la obligues a aceptar esta historia de inmediato, pero creo que ella merece saber quién es su verdadero padre, si es que alguna vez está lista para escucharlo. Te amo, Lucía, y espero que puedas entender por qué he guardado este secreto durante tanto tiempo. Lo hice por miedo, pero también por amor. Quiero que sepas que tú eres lo más importante en mi vida y que confío en que harás lo correcto. Con todo mi cariño, tu abuela Elena. Lucía terminó de leer la carta con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El aire en la habitación se sentía pesado, como si todas las paredes estuvieran acercándose a ella. El silencio que había reinado hasta ese momento fue reemplazado por el estruendo de sus pensamientos desordenados. Gabriel, su madre, Sofía, no era hija del hombre al que siempre había llamado abuelo. Toda su vida había sido construida sobre una mentira, un secreto oculto por el orgullo y el control de don Ernesto. Ahora entendía por qué su madre y su abuela nunca lograron reconciliarse realmente. Todo ese dolor, esa frialdad, ese resentimiento no resuelto, todo tenía sentido ahora. Lucía se dejó caer en la cama, con la carta aún en sus manos, sintiendo que el mundo a su alrededor se había vuelto inestable. No sabía qué hacer, ni cómo afrontar esta verdad. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo le contaría esto a su madre? ¿Cómo podría Sofía soportar saber que toda su vida había sido una farsa? ¿Y Gabriel? ¿Dónde estaba ahora? ¿Estaría vivo? ¿Sabía que tenía una hija? Se levantó de la cama y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, tratando de calmarse. No podía tomar decisiones impulsivas, lo sabía. Su abuela le había confiado esta verdad y le había dejado a ella la responsabilidad de decidir qué hacer con ella. Pero el miedo a lo que podía desencadenar esa verdad la paralizaba. Durante los días siguientes, Lucía no dejó de pensar en la carta. Guardó el sobre con más cuidado que nunca, pero las palabras de su abuela seguían repitiéndose en su mente, como un eco interminable. Intentó seguir con su vida normal, pero nada era normal ahora. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar a su madre con la verdad, pero ¿cómo hacerlo sin destruirla? Unas semanas después, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando a su madre con ojos nuevos, Lucía sintió que no podía seguir guardando el secreto por más tiempo. Cada vez que veía a Sofía, la culpa y la responsabilidad pesaban más sobre sus hombros. Decidió que debía encontrar a Gabriel primero. Si lograba encontrarlo, tal vez podría darle a su madre una oportunidad para conocer a su verdadero padre, antes de que la verdad le cayera como una bomba. Lucía tomó la decisión. Investigaría el paradero de Gabriel. Debía conocer al hombre que su abuela había amado tanto y darle la oportunidad de contar su versión de la historia. Solo entonces, con la verdad completa en sus manos, podría enfrentar a su madre. El peso de la carta aún estaba allí, pero Lucía sabía que debía seguir adelante. La verdad había salido a la luz, y ahora el destino de su familia estaba en sus manos. Lucía sabía que encontrar a Gabriel no sería fácil. Sabía muy poco sobre él, aparte de lo que había leído en la carta de su abuela. No sabía dónde vivía, si seguía vivo, o si alguna vez había intentado buscar a Sofía. Pero algo dentro de ella le decía
que este hombre era clave para resolver los misterios de su familia y quizás sanar las heridas profundas que marcaban la relación entre su madre y su abuela. Los días siguientes a la lectura de la carta los pasó sumida en una mezcla de ansiedad y determinación. No podía decirle nada a su madre, no todavía. Sofía estaba demasiado frágil emocionalmente y Lucía temía que la verdad pudiera ser devastadora. Decidió entonces que su primera misión sería encontrar a Gabriel. Si podía hablar con él, entender lo que había ocurrido realmente entre él y Elena, quizás entonces tendría las respuestas necesarias para enfrentar a su madre. Lucía comenzó su investigación en el lugar más lógico, los registros antiguos de la familia. Aunque no sabía mucho sobre cómo buscar información, recordó que su abuela siempre guardaba viejos documentos y fotografías en una pequeña caja de madera en el desván de la casa. Tras pedirle permiso a su madre para entrar en la casa de Elena, Lucía se dirigió allí un sábado por la mañana, con la esperanza de encontrar alguna pista que la llevara a Gabriel. La casa de su abuela, vacía desde su muerte, la recibió con el mismo aire nostálgico de siempre, pero esta vez el silencio era más pesado. Cada rincón parecía lleno de los recuerdos de Elena, y el polvo se había acumulado en los muebles y las fotografías colgadas en las paredes. Lucía caminó lentamente por los pasillos, sintiendo la ausencia de su abuela en cada paso que daba. Finalmente, llegó al desván, un lugar que apenas recordaba, pero que siempre había estado lleno de objetos antiguos y olvidados. Subió la pequeña escalera de madera y una vez arriba, comenzó a buscar entre las viejas cajas y maletas. Después de lo que parecieron horas, encontró la pequeña caja de madera que recordaba haber visto antes. La abrió con cuidado, y dentro encontró varios documentos antiguos, cartas e incluso algunas fotografías en blanco y negro de su abuela cuando era joven. Entre los papeles, encontró lo que estaba buscando, una serie de cartas antiguas dirigidas a Elena firmadas por alguien llamado G. Lucía no tenía duda de que esas cartas eran de Gabriel. Las cartas hablaban de un amor profundo, de un futuro que ambos habían soñado juntos y de la tristeza que sintió Gabriel cuando fue obligado a separarse de ella. Aunque las cartas no contenían una dirección actual, Lucía notó un pequeño detalle en una de ellas, el sello de un pueblo cercano. Ese sello era la única pista que tenía sobre dónde podría estar Gabriel. Con esa información en mano, Lucía se armó de valor y decidió visitar el pueblo. Sabía que era un riesgo llegar sola, pero sentía que debía hacerlo. Le pidió a su padre que la llevara, sin explicarle completamente los detalles. Hugo, siempre dispuesto a ayudarla, accedió sin hacer demasiadas preguntas. Aunque no entendía del todo lo que Lucía estaba buscando, confiaba en que su hija estaba haciendo lo correcto. El pueblo al que llegaron era pequeño, rodeado de colinas verdes y paisajes tranquilos. La vida aquí parecía moverse a un ritmo diferente, mucho más lento que en la ciudad. Al llegar, Lucía se sintió un poco perdida. No sabía por dónde empezar, pero se dirigió al ayuntamiento del pueblo, esperando que los registros locales pudieran ayudarla. Tras varias horas de búsqueda, y con la ayuda de una amable recepcionista, Lucía finalmente encontró lo que estaba buscando. Un registro de un hombre llamado Gabriel, de la misma edad que debería tener el antiguo amor de su abuela. El apellido coincidía, y el domicilio estaba registrado en una pequeña casa a las afueras del pueblo. Al leer la dirección, Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. Estaba a punto de conocer al hombre que había marcado la vida de su abuela, y que, sin saberlo, era su verdadero abuelo. Con la dirección en mano, Hugo condujo hasta las afueras del pueblo, siguiendo el camino rural que los llevaría a la casa de Gabriel. Lucía apenas podía respirar de la emoción y los nervios. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría él al saber que ella, su nieta, estaba allí? ¿Y cómo le explicaría que Sofía, su hija, no sabía nada de él? La casa apareció ante ellos después de un pequeño recodo en el camino. Era una vivienda modesta, rodeada de árboles y campos, con una tranquilidad que contrastaba con el torbellino de emociones que Lucía sentía por dentro. Tomó aire profundamente y se bajó del coche, mientras Hugo le ofrecía un gesto de ánimo desde el asiento del conductor. Sabía que este era un momento crucial para su hija. Lucía se acercó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Tocó suavemente
y tras unos momentos que se le hicieron eternos, la puerta se abrió lentamente. Frente a ella, un hombre mayor, de cabellos grises y ojos profundos, la miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No parecía sorprendido de ver a una joven en su puerta, pero había algo en su mirada que mostraba una vida llena de nostalgia y quizás arrepentimiento. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó el hombre con voz suave. Lucía tragó saliva, sintiendo que el momento había llegado. «Mi nombre es Lucía», dijo, esforzándose por mantener la compostura. «Soy la nieta de Elena». El rostro del hombre se transformó al escuchar ese nombre. Sus ojos, que al principio mostraban indiferencia, se abrieron de par en par, y su mano tembló ligeramente sobre el marco de la puerta. «Elena», murmuró, como si el nombre hubiera despertado un mar de recuerdos dormidos. «¿Dijiste Elena?». Lucía asintió, sintiendo cómo la atmósfera se volvía cada vez más cargada de emoción. «Sí, Elena, mi abuela». Lucía se detuvo un momento, mirando directamente a los ojos de aquel hombre que ahora estaba claramente conmovido. «Y tú eres Gabriel, ¿verdad?». Gabriel dio un paso atrás, invitando a Lucía a entrar a la casa sin decir una palabra. Sus movimientos eran lentos, como si el peso de los años y de los recuerdos lo abrumaran de repente. Lucía lo siguió al interior de la casa, mientras Hugo permanecía en el coche, dándole el espacio necesario. El interior de la casa era sencillo, lleno de objetos antiguos, fotos en blanco y negro colgadas en las paredes y una gran chimenea que estaba apagada en ese momento. Gabriel se sentó en una silla de madera frente a la chimenea, con la mirada perdida. «Hace tanto tiempo que no escuchaba ese nombre», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Cómo está Elena?». Lucía bajó la mirada, sabiendo que tendría que darle la noticia que cambiaría la expresión del hombre para siempre. «Mi abuela falleció hace poco más de un año», dijo, con la voz temblorosa. Gabriel cerró los ojos, dejando que las palabras calaran en su ser. Se llevó una mano al rostro, cubriendo sus ojos mientras su respiración se volvía pesada. «Lo siento mucho», dijo Lucía, «pero ella me dejó algo que te concierne». Gabriel la miró, ahora con lágrimas contenidas en sus ojos. Sabía que, en ese momento, las palabras de Lucía cambiarían su vida. «Ella me contó todo sobre ti, sobre tu amor, sobre lo que pasó y sobre que tú eres el verdadero padre de mi madre, Sofía». El silencio que siguió fue denso, como si el aire se hubiera detenido en esa pequeña sala. Gabriel dejó caer su cabeza en sus manos, completamente abrumado. Las emociones que había reprimido durante décadas finalmente salieron a la superficie. «Sofía», murmuró, «nunca la conocí. Todo lo que quise fue estar con Elena, pero no pude luchar contra su padre. La obligaron a dejarme, la obligaron a mentir». Lucía se acercó lentamente, conmovida por el dolor evidente en la voz de Gabriel. «Ella nunca te olvidó», dijo Lucía. «Y ahora, aunque mi madre no sabe nada, siento que tú deberías conocerla, aunque sea ahora, tantos años después». Gabriel levantó la mirada, y por primera vez, Lucía vio un destello de esperanza en sus ojos. «¿Crees que aún hay una oportunidad para mí?», preguntó, su voz cargada de vulnerabilidad. Lucía asintió. «Creo que sí, pero debemos ser cuidadosos. Mi madre ha vivido toda su vida creyendo una mentira, y no será fácil para ella aceptar la verdad». Gabriel asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que estaba por venir. «Haré lo que sea necesario», dijo con determinación. «Lo único que quiero es conocer a mi hija, aunque sea ahora, tantos años después». Lucía sonrió débilmente. Sabía que la tarea que tenía por delante no sería fácil, pero también sabía que Gabriel y Sofía merecían una oportunidad de reconciliación. La búsqueda de Gabriel había terminado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Lucía, sentada en el asiento del copiloto mientras Hugo conducía, no dejaba de pensar en Gabriel. Lo había dejado con una promesa, la promesa de intentar reunirlo con su hija, Sofía, pero sabía que lo que había hecho hasta ahora era solo el comienzo. El verdadero desafío sería enfrentarse a su madre, quien vivía en una burbuja de dolor y resentimiento,
sin saber la verdad que Lucía ahora cargaba sobre sus hombros. Cuando llegaron a casa, la tensión en el ambiente familiar seguía presente, como una nube gris que nunca se disipaba del todo. Sofía estaba en la cocina, como siempre, moviéndose mecánicamente entre las tareas cotidianas, ajena al torbellino de emociones que Lucía llevaba por dentro. Hugo, con su habitual actitud tranquila, se limitó a saludarla con un gesto y desapareció en su despacho, dándole a su hija el espacio que sabía necesitaría. Lucía sabía que no podía retrasar más la conversación. Sentía el peso de la carta de su abuela ardiendo en su mente. No podía seguir callando la verdad. Sofía merecía saber, aunque el camino hacia la reconciliación fuera doloroso. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Lucía decidió que había llegado el momento. Entró en la cocina, donde Sofía, con la mirada perdida, preparaba una sencilla cena. Lucía se acercó lentamente y en silencio se sentó en la mesa. Por unos momentos, las palabras no llegaban a su boca, y el único sonido en la habitación era el de los cubiertos que su madre organizaba. Finalmente, Lucía tomó aire, y con una voz más baja de lo que esperaba, rompió el silencio. «Mamá, hay algo importante de lo que tenemos que hablar». Sofía se detuvo, mirando a su hija con un gesto que mezclaba sorpresa y cansancio. «¿Qué sucede, Lucía?», preguntó sin mucho ánimo. Lucía sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza. No era fácil, y las palabras parecían pesadas, pero sabía que debía seguir. «Es sobre la abuela, y sobre algo que me dejó antes de morir». Sofía frunció el ceño al escuchar el nombre de Elena. Aunque había pasado más de un año desde su muerte, cualquier mención de su madre parecía encender una chispa de ira y tristeza en sus ojos. «Lucía, no quiero hablar de ella ahora. ¿Sabes qué?», comenzó Sofía, pero Lucía la interrumpió suavemente. «Mamá, por favor, necesitas escuchar esto». Lucía se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de una mezcla de urgencia y compasión. «Es sobre tu verdadero padre». El cuchillo que Sofía sostenía en sus manos cayó al suelo con un sonido metálico, rompiendo el silencio que había reinado hasta ese momento. Ella se quedó paralizada, mirando a su hija como si no hubiera entendido del todo lo que acababa de decir. ¿De qué estás hablando?», Sofía susurró, su voz temblando levemente. Lucía respiró hondo. Sabía que no había manera fácil de decirlo. «El abuelo... El hombre que creías que era tu padre no lo era. La abuela me lo contó en una carta. Me la dio antes de morir y me pidió que la guardara hasta cumplir 18 años. Lucía sacó la carta de su bolsillo, la misma carta que había guardado celosamente desde el día que la leyó. «Gabriel, es tu verdadero padre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una verdad que Sofía no estaba preparada para escuchar. Su rostro se tornó pálido, y por un momento parecía que su mente no lograba procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué estás diciendo?», Sofía murmuró, su voz apenas audible. «Sé que es difícil de creer, pero la abuela me lo explicó todo. Gabriel y ella se amaban, pero el abuelo don Ernesto no lo aceptó. Lo obligaron a irse y la abuela nunca pudo contarte la verdad. Te criaron en una mentira, y ella vivió con esa culpa toda su vida», explicó Lucía con voz firme, aunque su corazón latía desbocado. Sofía se dejó caer en una de las sillas, aturdida, con las manos temblorosas. La verdad se estrellaba contra ella como una ola gigantesca, rompiendo todo lo que creía conocer sobre su propia vida. Los años de resentimiento hacia su madre, la frialdad que siempre sintió en su relación. Todo tenía sentido ahora, pero ese sentido no traía consuelo, sino una profunda traición. «No», susurró Sofía moviendo la cabeza en negación. «Esto no puede ser verdad. Es imposible». «Lo es, mamá. He encontrado a Gabriel, fui a buscarlo. Vive en un pequeño pueblo no muy lejos de aquí. No lo sabe todo, pero está esperando conocerte, si tú estás lista para ello», dijo Lucía, sabiendo que cada palabra abría una herida más profunda en su madre. Sofía se levantó bruscamente de la silla, derramando lágrimas silenciosas, mientras intentaba procesar lo que Lucía le estaba diciendo. No puedo creerlo», exclamó con una mezcla de rabia y desesperación. «¿Por qué me haría esto?
¿Por qué me ocultaría algo así toda mi vida? Lucía, conmovida por el dolor evidente de su madre, se acercó lentamente y tomó sus manos, que temblaban incontrolablemente. La abuela lo hizo por miedo, por presión de su padre, pero también porque quería protegerte. Sé que ahora parece una traición, pero ella siempre te quiso, mamá. Solo no supo cómo contártelo. Por eso me dejó la carta, para que tú pudieras saber la verdad cuando estuvieras lista. Sofía se apartó bruscamente, caminando por la cocina como si estuviera buscando una salida, algo que la ayudara a escapar de la realidad que ahora la envolvía. ¿Cómo puedo estar lista para esto?, preguntó, su voz entrecortada. Toda mi vida ha sido una mentira. Mi madre me mintió, y ahora este hombre que nunca conocí, quiere conocerme. Después de todo este tiempo. Lucía sintió un nudo en la garganta al ver el dolor de su madre tan abiertamente. Quería consolarla, pero sabía que no había palabras que pudieran aliviar el golpe de esa revelación. Sé que es mucho, mamá. No tienes que tomar una decisión ahora. Solo quería que supieras la verdad, que supieras que Gabriel está dispuesto a conocerte si tú lo quieres. Él no sabía que existías, Sofía. También fue víctima de lo que ocurrió. Sofía se quedó en silencio por unos momentos, con las lágrimas corriendo por su rostro. Todo lo que había mantenido controlado durante años, todo el dolor que había sentido en su relación con Elena, ahora tenía una nueva dimensión. La traición de su madre, la ausencia de un padre que nunca conoció, todo se mezclaba en una maraña de emociones que la abrumaban. Finalmente se giró hacia Lucía, sus ojos llenos de confusión y tristeza. «No sé si puedo hacerlo, Lucía», dijo en voz baja. «No sé si puedo enfrentar a este hombre, a mi madre, a todo lo que esto significa». Lucía asintió, entendiendo que el proceso sería largo y doloroso. «Tómate tu tiempo, mamá. No tienes que hacerlo ahora. Pero quiero que sepas que Gabriel está aquí y está dispuesto a conocerte. Cuando estés lista, estaré contigo». Sofía no respondió. Se quedó de pie, con la mirada perdida, mientras el peso de la revelación seguía aplastándola. Lucía la observó, sintiendo el dolor de su madre como si fuera suyo propio. Sabía que había hecho lo correcto al contarle la verdad, pero también sabía que este sería solo el principio de un proceso largo y difícil. Lucía dejó la carta sobre la mesa, al alcance de Sofía, y sin decir más, salió de la cocina, dándole a su madre el espacio que necesitaba. Sabía que Sofía tendría que procesar todo a su propio ritmo, y no había manera de apresurar ese proceso. Esa noche, el silencio en la casa era aún más denso de lo habitual. Lucía se encerró en su habitación, agotada emocionalmente. Sabía que en algún momento Sofía tendría que tomar una decisión sobre si quería conocer a Gabriel o no. Pero hasta entonces, todo lo que podía hacer era esperar y estar allí para su madre cuando llegara el momento. El encuentro entre Sofía y Gabriel aún estaba por venir, pero la primera piedra había sido colocada. Y aunque el camino hacia la reconciliación estaba lleno de incertidumbre y dolor, Lucía mantenía la esperanza de que de alguna manera el amor y la verdad pudieran sanar las viejas heridas de su familia. Pasaron días antes de que Sofía volviera a mencionar lo que Lucía le había revelado. El ambiente en la casa seguía tenso, y aunque las palabras no se intercambiaban, Lucía sabía que su madre estaba lidiando internamente con la verdad. Las noches en la casa estaban llenas de silencios incómodos, y cada vez que Lucía intentaba acercarse para hablar con Sofía, ella la esquivaba. El dolor y la confusión de su madre eran evidentes, y Lucía comprendía que no sería fácil para Sofía asimilar todo lo que había descubierto. Una tarde, mientras Lucía estaba sentada en su habitación estudiando, escuchó un suave golpe en la puerta. Al abrirla, vio a su madre de pie, con una expresión seria, pero algo más tranquila que los días anteriores. «Lucía, quiero hablar contigo», dijo Sofía, en un tono que parecía estar luchando por mantener la calma. Lucía asintió y la siguió hasta la sala, donde ambas se sentaron. Sofía miró el suelo por un momento antes de comenzar a hablar. «He estado pensando mucho en lo que me dijiste, sobre Gabriel, sobre la abuela, y la verdad es que sigo sin entender por qué ella me ocultaría algo tan importante. No puedo dejar de sentirme traicionada, pero no puedo negar que hay algo dentro de mí que necesita saber más.
Su voz temblaba, como si aún estuviera luchando con sus emociones. Si Gabriel quiere verme, creo que debería hacerlo, pero no estoy segura de cómo lo voy a manejar. Lucía sintió un alivio profundo al escuchar esas palabras. Sabía que no sería fácil, pero este era el primer paso hacia la reconciliación que tanto deseaba para su madre. «Mamá, no tienes que hacerlo sola», dijo Lucía tomando las manos de Sofía con suavidad. «Yo estaré contigo. No tienes que decidir todo hoy, pero si quieres conocerlo, él está esperando. Él tampoco sabía que existías y ahora quiere conocerte». Sofía asintió lentamente, respirando hondo. La ansiedad era palpable en su rostro, pero también había una pequeña chispa de esperanza. Quizás conocer a Gabriel podría darle las respuestas que tanto había buscado en su vida. «No sé qué esperar», murmuró Sofía, «pero creo que es hora de enfrentar esta verdad. Necesito saber quién es mi verdadero padre». Unos días después, Lucía hizo los arreglos para el encuentro. Sabía que Gabriel estaba nervioso, pero también emocionado. Había pasado tantos años creyendo que nunca volvería a tener un lazo con Elena, y ahora la posibilidad de conocer a su hija, aunque décadas más tarde, lo llenaba de una mezcla de emociones difíciles de describir. El encuentro se organizó en una cafetería tranquila a las afueras del pueblo, un lugar neutral donde ambos podrían hablar sin la presión de estar en la casa de Gabriel o en el hogar de Sofía. Lucía acompañó a su madre al lugar, aunque sabía que debía darles espacio para que el primer contacto fuera entre ellos dos. Cuando llegaron, Lucía pudo sentir la tensión en los hombros de su madre, pero también la determinación. Sabía que Sofía estaba aterrorizada, pero también sabía que el deseo de entender su propio pasado era más fuerte que su miedo. Entraron en la cafetería, y allí, sentado en una mesa cerca de la ventana, estaba Gabriel. El hombre mayor levantó la vista en cuanto vio a Sofía entrar, y en sus ojos había una mezcla de reconocimiento y asombro. Aunque nunca la había visto antes, Lucía podía notar que Gabriel veía algo de Elena en el rostro de su hija, algo que lo conmovía profundamente. Sofía se quedó de pie, paralizada por un momento, como si no supiera cómo acercarse. Lucía la observó en silencio, pero no intervino. Este era su momento, su decisión. Finalmente, Gabriel se levantó lentamente de la mesa y dio un paso hacia adelante, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Sofía», murmuró su voz temblorosa. Sofía lo miró, con sus propios ojos vidriosos por las emociones que luchaban por salir a la superficie. No sabía qué decir. No sabía cómo abordar a este hombre que, según las palabras de su hija, era su verdadero padre. Pero algo en su interior le dijo que debía dar ese primer paso. «Gabriel», dijo finalmente con una mezcla de duda y dolor en su voz. El silencio que siguió fue denso, cargado de las décadas de distancia, de las emociones no expresadas y de las heridas no sanadas. Lucía, observando desde la distancia, sintió un nudo en la garganta, sabiendo que este era un momento crucial para ambos. Gabriel hizo lo único que pudo hacer en ese momento. Extendió sus brazos, ofreciéndole a Sofía un abrazo que no había podido darle en todos esos años. Sofía al principio titubeó, pero luego, como si algo dentro de ella se rompiera, se lanzó hacia él y se abrazaron fuertemente. Lucía, viendo a su madre llorar en los brazos de su padre biológico, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque el encuentro había sucedido, pero tristeza por todo el tiempo perdido, por las heridas que ambos cargaban y que probablemente nunca podrían sanar del todo. El abrazo duró más tiempo del que Lucía había esperado. Era como si ambos intentaran recuperar algo que nunca habían tenido. Las lágrimas caían libremente por las mejillas de Sofía, mientras Gabriel la sostenía con ternura, como si no quisiera dejarla nunca más. Cuando finalmente se separaron, ambos tomaron asiento en la mesa, y Lucía, sabiendo que debían tener privacidad, se levantó para darles su espacio. «Voy a dar una vuelta por el pueblo», dijo Lucía en voz baja, acariciando el brazo de su madre antes de marcharse. «Tómense el tiempo que necesiten». Sofía la miró y asintió con una leve sonrisa, mientras Gabriel le agradecía con los ojos llenos de gratitud. Durante las siguientes horas, Sofía y Gabriel hablaron. Al principio, la conversación fue torpe y cargada de emociones.
Gabriel intentaba explicarle lo que había sucedido tantos años atrás, cómo había sido obligado a marcharse, como siempre había querido buscarla, pero la familia de Elena se lo impidió. Cada palabra que salía de su boca era un intento de reconciliar las décadas de silencio, de justificar su ausencia, aunque sabía que nada podría compensar ese tiempo perdido. Sofía, por su parte, oscilaba entre la confusión y el alivio. Por primera vez, las piezas de su vida comenzaban a encajar. La distancia emocional con su madre, el resentimiento no dicho, todo tenía una explicación. Sin embargo, la sensación de traición aún estaba allí, latente, como una herida abierta. «No entiendo por qué mi madre nunca me lo dijo», dijo Sofía en un momento con la voz rota. «Siempre sentí que algo faltaba, pero nunca imaginé que fuera esto». Gabriel tomó sus manos, tratando de consolarla de alguna manera. «Tu madre te amaba, Sofía. Hizo lo mejor que pudo en una situación terrible. Yo no pude luchar lo suficiente por ella. Me alejaron de ti y de ella, y me dijeron que no intentara regresar. Fui un cobarde por no luchar más, y he vivido con ese dolor toda mi vida». Sofía lo miró, viendo el arrepentimiento en los ojos de su padre, y aunque no podía perdonar todo de inmediato, sintió que tal vez había una posibilidad de sanar, de construir algo nuevo. La conversación continuó, y a medida que hablaban, Sofía comenzó a relajarse. Había demasiadas preguntas, demasiadas emociones por procesar, pero al menos había dado el primer paso. Horas más tarde, Lucía regresó a la cafetería y vio a su madre y Gabriel hablando con una serenidad que no había esperado. Los dos aún tenían un largo camino por recorrer, pero el encuentro había abierto una puerta hacia la reconciliación. Cuando Sofía la vio, le sonrió, una sonrisa que no había visto en su madre desde hacía mucho tiempo. «Gracias», murmuró Sofía cuando Lucía se acercó. «No sé qué pasará después, pero gracias por traerme aquí». Lucía asintió, sintiendo que había hecho lo correcto. El encuentro había sido el primer paso hacia la curación. Aunque las heridas del pasado no desaparecerían de la noche a la mañana, ahora había una oportunidad, una esperanza de que el futuro pudiera ser diferente. Gabriel y Sofía se abrazaron una vez más antes de despedirse, sabiendo que este era solo el principio de algo nuevo. Los días que siguieron al encuentro entre Sofía y Gabriel fueron un torbellino de emociones para toda la familia. Sofía, aunque profundamente afectada por la verdad recién descubierta, había comenzado a mostrar pequeños cambios. El encuentro con Gabriel le había abierto una puerta que antes ni siquiera sabía que existía. A pesar de la confusión y el dolor, había algo en ella que se sentía más liviano, como si al enfrentar finalmente la verdad de su origen, un peso invisible que cargaba desde su niñez comenzara a desaparecer. Lucía, mientras tanto, observaba todo con una mezcla de alivio y esperanza. Había hecho lo que su abuela Elena le pidió, y aunque el proceso no había sido fácil, sentía que había puesto a su madre en el camino hacia la sanación. Sabía que el viaje de Sofía aún no había terminado, pero al menos el primer paso ya se había dado. Un par de semanas después del primer encuentro con Gabriel, Sofía tomó la decisión de volver a verlo. Esta vez pidió a Sisitr sola. Necesitaba profundizar en la relación con su padre biológico sin la presencia de Lucía o Hugo. Para Lucía, esta decisión fue una señal de que su madre estaba empezando a abrirse más a la posibilidad de tener una conexión real con Gabriel, a pesar del tiempo perdido. Sofía y Gabriel comenzaron a verse más a menudo, hablando de la vida que ambos se habían perdido. Gabriel, con lágrimas en los ojos en varias ocasiones, le contaba a Sofía historias de su juventud, de cómo había amado profundamente a Elena y de cómo había soñado con formar una familia junto a ella. Sofía, por su parte, compartía algunos recuerdos de su infancia y de cómo, aunque creció en un hogar estable, siempre había sentido que algo faltaba, una ausencia que nunca supo cómo nombrar. Estas conversaciones no siempre fueron fáciles. Sofía aún cargaba con mucho resentimiento hacia su madre por haberle ocultado la verdad durante toda su vida, y aunque Gabriel no era el culpable de la situación, a veces las emociones se desbordaban. Sin embargo, con cada encuentro, padre e hija comenzaban a conocerse más y a formar un vínculo que, aunque tardío, era sincero. Mientras tanto, en casa, Hugo apoyaba a Sofía en su proceso de curación.
Aunque al principio había sido un espectador silencioso en todo este drama familiar, Hugo entendía que Sofía necesitaba tiempo para procesar toda esta nueva información y aceptarla. Estaba allí para ella, escuchándola en silencio cuando quería hablar y dándole espacio cuando lo necesitaba. Este apoyo incondicional ayudó a que Sofía también comenzara a abrirse más con él, compartiendo emociones que había guardado durante años. Poco a poco, su relación, que había estado tan deteriorada por la distancia emocional, comenzó a mejorar. Una tarde, mientras Sofía y Hugo estaban en la sala conversando, Sofía dijo algo que tomó a Hugo por sorpresa. «Creo que, después de todo, quiero visitar la tumba de mi madre», dijo en voz baja mirando al suelo. «He estado tan enojada con ella que ni siquiera he sido capaz de verla desde que murió». Hugo la miró con comprensión y asintió. «Quizás es el momento», respondió tomando su mano. «Puede que te ayude a encontrar un poco de paz». Unos días después, Sofía y Lucía se encontraron en el cementerio frente a la tumba de Elena. El aire fresco del otoño movía las hojas caídas a su alrededor y el sonido del viento entre los árboles les daba una extraña sensación de calma. Sofía, con los ojos fijos en la lápida, sintió un torbellino de emociones dentro de ella. A lo largo de los años, había construido una barrera entre ella y su madre, llena de rencor y resentimiento, pero ahora, al saber la verdad, todo ese enojo se transformaba en algo más profundo. «Nunca entendí por qué te callaste todo esto», murmuró Sofía, como si estuviera hablando directamente con Elena. «Me hiciste sentir tan distante, tan sola, pero ahora sé que tú también cargabas con un dolor que nunca me mostraste». Lucía permaneció en silencio a su lado, dejando que su madre tuviera este momento a solas con su abuela. «Te odio por no haberme contado la verdad», continuó Sofía, dejando que las lágrimas empezaran a fluir. «Pero también te amo, mamá, y me duele que te hayas ido sin que pudiéramos hablar de esto, sin que me explicaras todo lo que guardabas en tu corazón». Sofía se arrodilló frente a la lápida, acariciando la piedra fría, y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Lucía la observaba, conmovida por la profundidad del momento. Sabía que este era el cierre que su madre necesitaba, el último paso para comenzar a sanar realmente. «Voy a intentar perdonarte», susurró Sofía, sus palabras casi ahogadas por el llanto. «No sé si puedo hacerlo por completo, pero lo intentaré». Lucía se arrodilló junto a su madre y la abrazó suavemente, sintiendo cómo su madre, después de años de tensión, comenzaba a soltar el dolor que había acumulado durante toda su vida. Se quedaron así por un largo rato, compartiendo el momento en silencio. Con el tiempo, Sofía comenzó a aceptar su nueva realidad. La relación con Gabriel floreció lentamente, y aunque nunca podrían recuperar los años perdidos, padre e hija comenzaron a construir una nueva historia juntos. Sofía aprendió a dejar parte del rencor que sentía hacia Elena, comprendiendo que, aunque su madre cometió errores, también había sido una víctima de las circunstancias y de la presión familiar. Lucía observaba todo esto con una mezcla de orgullo y alivio. Ver a su madre empezar a sanar, después de todo lo que habían pasado, era la mayor recompensa por todo el dolor y la incertidumbre que había sentido desde que leyó la carta. Sabía que aún habría días difíciles, que no todo estaba completamente resuelto, pero había esperanza, y eso era lo más importante. Una tarde, mientras las tres generaciones, Sofía, Lucía y Gabriel, compartían una comida en casa, algo que jamás habrían imaginado unos meses atrás, Sofía tomó la mano de su hija y sonrió con gratitud. «Gracias, Lucía», dijo, sus ojos llenos de lágrimas. «Gracias por traerme hasta aquí. No sé cómo lo hiciste, pero me salvaste». Lucía apretó la mano de su madre con ternura, sintiendo una calidez que no había sentido en mucho tiempo. «No fue solo cosa mía, mamá. Todos teníamos algo que sanar». Gabriel, observando la escena con una sonrisa suave, asintió. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que el futuro estaba lleno de posibilidades. Ahora, al menos, estaban juntos, y eso era algo que ni el tiempo ni las circunstancias podrían quitarles. El viaje había sido doloroso y difícil, pero al final, la verdad había comenzado a sanar las heridas que habían marcado a su familia durante tantos años. Y aunque no podían cambiar el pasado, el futuro estaba abierto ante ellos.
lleno de esperanza y nuevas oportunidades para construir algo diferente. La historia nos enseña que, aunque los secretos y las verdades ocultas pueden parecer una forma de proteger a quienes amamos, en realidad solo crean distancias y dolor. Elena, por miedo, ocultó una verdad que marcó la vida de Sofía y Gabriel, y solo enfrentándola fue posible comenzar a sanar. Sofía descubrió que el resentimiento que sentía hacia su madre tenía raíces profundas en una verdad oculta, y aunque fue doloroso, conocerla le permitió encontrar paz y reconciliarse con su pasado. Lucía, con su valentía, mostró que enfrentar la verdad es un acto de amor, porque solo a través de la transparencia podemos reconstruir relaciones rotas. Gabriel, por su parte, nos recuerda que, aunque el tiempo nos robe momentos importantes, siempre hay una oportunidad para el perdón y la redención. La gran enseñanza de esta historia es que la verdad, aunque difícil, es necesaria para sanar las heridas del pasado. A través de la verdad, el perdón y la reconciliación, podemos liberarnos de las sombras y caminar hacia un futuro lleno de amor y esperanza. Si te gustó esta historia de secretos, amor y redención, no olvides darle like, suscribirte para más contenido y deja en los comentarios qué te hubiera gustado hacer si estuvieras en el lugar de Lucía. Nos vemos en el próximo video.